Estamos de vuelta aquí a través de las pantallas de televisión regional de Chile. Y Yanka, lo conversamos arrancando el capítulo de hoy del impacto que generan las redes sociales en nuestras mentes. Así es, vamos a estar conversando en pocos segundos sobre, bueno, la ansiedad, redes sociales y también yo podría agregar el comportamiento que nos genera el estar conectados o no a redes sociales, ¿no? Es cierto, porque si no te conectas también es un tema. Algo pasa contigo. Claro, eres raro, automáticamente eres extraño si es que no tienes algún perfil si no en las tienes redes. Instagram. Sí, en las redes sociales. Es extraño y particular, así que, bueno, el día de hoy invitamos a una experta en el tema, una psicóloga clínica de la Universidad de los Andes. Le damos la bienvenida a tu conexión matinal a Carolina Mason. ¿Cómo estás, Carolina? Buenos días. Días, ¿cómo están ustedes? Buen día, muy bien Carolina, muchísimas gracias por esta conexión y por darte el tiempo también para conversar sobre este tema tan interesante que afecta a niños y también a adultos. Sí, creo que es súper importante, sobre todo ahora, el periodo que pasamos durante pandemia, que fue crítico, sobre todo lo que es la conexión a redes sociales, por la interacción que se mantuvo durante el periodo de confinamiento, por ejemplo, entre los jóvenes, los adultos mayores, principalmente que era la tecnología más a la mano en el fondo para poder establecer este contacto permanente. Ahora, en relación a lo que pasa en salud mental, es súper complejo, principalmente porque, se ha estudiado ya desde el 2013 en adelante, y ahora sobre todo en periodo de pandemia, donde las redes sociales han cobrado una relevancia importante en el impacto sobre los aspectos psicológicos y emocionales en las personas, principalmente en los jóvenes, ¿ya? En mujeres, que son las que más utilizan, y en adultos. Y como esto también va generando efectos negativos, por ejemplo, en distintas áreas, y también factores de riesgo. Acá tenemos situaciones, por ejemplo, que está correlacionado el uso o el aumento de las redes sociales con, por ejemplo, depresión, ansiedad. Tenemos también correlaciones con una baja autoestima, con, por ejemplo, una distorsión en la imagen corporal, por ejemplo, la parte de alimentación, que tiene que ver con las personas más jóvenes. Entonces, tenemos elementos súper importantes a tratar y que es necesario también visualizarlo como parte importante también de la psicoeducación en cuanto nosotros tenemos con la comunidad, ¿ya? Principalmente. Súper importante todo lo que nos compartes, Carolina, sobre todo con eso que conversábamos también en la mañana con Giancarlo, con respecto a la comparación constante que uno tiene a través de las redes sociales y evidentemente los estereotipos presentes en este tipo de imágenes que uno suele consumir. Mientras estamos ahí conversando con Carolina, nos preguntamos, ¿cierto?, cómo poder mejorar esto y hacerle saber, ¿cierto?, a los jóvenes e incluso a nosotros mismos como adultos el hecho que es solamente un fragmento de la realidad, más no es la totalidad de la existencia de esa persona que al menos tiene ese perfil en la red social, ¿no? Sí, de hecho, varios estudios y de hecho también la recomendación de la OMS nos plantea en el fondo que la reducción, por ejemplo, en redes sociales nos ayuda a disminuir los estados de ansiedad y también la posibilidad de desarrollar algún trastorno del ánimo. Ahora también es súper importante que el contenido, por ejemplo, de lo que vemos en redes sociales y la producción de lo que se hace también o de lo que nosotros visualizamos en redes sociales también tenga una correlación de características más bien positivas. Si nosotros habitualmente vemos contenido, por ejemplo, o estamos generando producción de contenido en una línea más bien pesimista, catastrófica, también de situaciones que pueden interferir en nuestros estados emocionales, lo más probable es que eso es lo que permanezca también en la población que consume esa red social. Una de las cosas más preocupantes, por ejemplo, es lo que pasa con la autoestima y con estas comparaciones, sobre todo los más jóvenes, que se están formando principalmente con redes sociales. Estamos hablando con
TikTok, Instagram, Facebook, que ya está un poco más lejos, pero que sigue estando vigente. Y también el contenido, por ejemplo, de las fake news, por ejemplo, de lo que implica la información falsa, de cómo esto afecta también nuestro desarrollo, por ejemplo, emocional, nuestro contenido a nivel de pensamiento, de creencia, y eso se va arraigando y va generando también una situación que puede dar curso a una problemática en salud mental. También lo que sucede muchas veces con el ciberacoso, por ejemplo, o con algunos otros elementos donde los niños, niñas, adolescentes pueden estar expuestos sin la supervisión adecuada de los adultos a cargo, ya sea padres, tutores o cuidadores, y que tenemos que también tener puesta la atención en cuáles son los contenidos que están viendo nuestros hijos, nuestras hijas, cuáles son los contenidos en el fondo que son los más consumidos en general por esta población, y poder evaluar y poder ayudar también a que podamos elegir, ¿no es cierto?, contenido o plataformas que sean un poco más saludables. Carolina, entendiendo un poco del contenido, ¿no?, y el tipo de contenido, eso, digamos, entendemos que hay que tener un control parental, ¿verdad?, con nuestros niños, con nuestros hijos, con los más jóvenes, pero la pregunta es la siguiente: dada la premisa de que reducir el uso de redes sociales, ¿cierto?, disminuiría la ansiedad, la pregunta que creo que se hace toda la gente en sus casas es ¿cómo? ¿Cómo podemos reducir el uso de redes sociales en un mundo que cada día está más conectado, donde la conectividad en menores de edad va creciendo exponencialmente dado cualquier tipo de contenido, ya sea cultural, informativo o solo de entretención? Estamos tan conectados hoy en día en la televisión, en el celular, redes sociales, tablet, computadores. Entonces, ¿cómo logramos disminuir el uso de redes sociales? Es súper compleja la pregunta, porque de verdad que disminuir el contenido o el tiempo, ¿no es cierto?, el tiempo que uno permanece en redes sociales, sobre todo en los más jóvenes, se torna un poco resistente ya por parte de los chicos. Pero sí, yo creo que es importante promover lo que tiene que ver con las relaciones sociales presenciales, lo que tiene que ver con las interacciones, por ejemplo, volver a dinámicas que muchas veces se mantuvieron y que se fueron en el fondo dejando o se fueron perdiendo por la situación de pandemia, que digamos que fueron 3 años, por ejemplo, donde principalmente los jóvenes fueron uno de los más afectados, y que también hay elementos positivos. Hubo una conexión a través de la parte académica, también de distintos lugares donde los chicos y chicas se podían conectar, pero también es súper importante que podamos promover esos espacios nuevamente, o esos espacios salutogénicos, por ejemplo, de juntarse, de tener actividades, por ejemplo, deportivas, de tener actividades de ocio fuera, ¿no es cierto?, de la pantalla, que podamos en el fondo establecer tiempos, rutinas con respecto a cuánto voy a permanecer en redes sociales o cuál va a ser, por ejemplo, lo que voy a destinar a publicaciones, poder evaluar contenido cultural, de entretención, informativo, etcétera. Y ahí es súper bueno también que podamos hacer quizá una reflexión con las personas, tanto del núcleo más cercano, ¿no es cierto?, de la familia, y también con la gente que nos rodea y la comunidad, es cuánto tiempo eventualmente pasamos en redes sociales versus lo que realmente nos relacionamos con un otro de una manera mucho más sana. ¿Sana en qué sentido? El juntarse, el salir, el conversar, el tener los espacios, por ejemplo, de tener actividades comunitarias, de tener actividades grupales. Ahora, yo he visto mucho que los chicos están retomando, por ejemplo, actividades de juntarse, de generar espacios, por ejemplo, deportivos, de juntarse a jugar fútbol u otros deportes, las actividades que se realizan y se promueven también dentro de los municipios, por ejemplo, los sábados y domingos, las actividades abiertas que hay para convocar a la gente y que en el fondo vuelva a retomar esa cotidianeidad que tenemos de la interrelación. De todas maneras, que sí, cuéntenos, Carolina.
Sí, y lo otro es poder también concientizar a los adultos en también cuánto tiempo nosotros mismos pasamos en pantalla y cuál es el ejemplo o el modelo que estamos entregando también a quienes nos rodean. Si yo paso 5 horas, por ejemplo, en pantalla, 5 horas viendo videos, o sea, también estoy mostrando un ejemplo a quien está junto a mí, ya sean hijos, familia, amigos, etcétera. Eso también es súper importante, es cómo nosotros hacemos esa reflexión consciente y también de qué es lo que comento, qué es lo que hablo acerca de los contenidos que veo. Dar el ejemplo en el fondo como adultos para los niños y jóvenes que nos puedan estar viendo, pero de todas maneras algo que conversábamos también con Yanka, es que hoy en día uno se sienta a la mesa y más que mirarse a los ojos como uno acostumbraba, por lo general uno está mirando una pantalla. En ese sentido, ¿cómo recuperar, digamos, ese contacto visual, ese contacto humano que en el fondo se viene arrastrándose ya varios años? Recordemos el tema de la pandemia, exacerbó todo el hecho de poder conectarnos a través de las redes sociales y eso también debe mermar la capacidad social de estos jóvenes, ¿no? Sí, ahí yo concuerdo contigo, creo que es una tendencia hoy día de vivir y de estar constantemente con el teléfono, principalmente, que es lo más rápido que tenemos en acceso. Y yo creo que una de las cosas súper importantes que hay que, en el fondo, plantear o establecer acuerdos es que cuando estemos en espacios comunes, por ejemplo, ya almorzar, tomar desayuno o en reuniones, mantener el teléfono, en el fondo, guardado, ¿ya? Por lo menos creo que es bueno aplicarlo, es bueno, obviamente, estar alerta ante alguna situación, si es que estás en algún trabajo o tienes que utilizar tu teléfono, pero sí, por ejemplo, en espacios de comida, por ejemplo, que tiene que ver con la nutrición emocional, por ejemplo, estar sin el teléfono. Una de las cosas que yo he trabajado, por ejemplo, con mis pacientes, principalmente es reducir el contenido en ciertas horas. Por ejemplo, no vamos a ver noticias en la noche, principalmente porque aumenta el nivel de ansiedad, de angustia frente a situaciones que no podemos controlar o manejar. Cuando estemos, por ejemplo, comiendo, que es parte importantísima, ¿no es cierto?, del bienestar que le podemos dar a nuestro organismo, a nuestra vida, es no utilizar elementos de pantalla, principalmente porque la comida es un elemento que nos ayuda también no solo a nutrirnos, sino que también nos ayuda en estados emocionales. Entonces, vamos tratando de eliminar elementos o por lo menos reducir elementos en ciertos momentos del día. Y sí, el desayuno, alimentación, cuánto voy a ver o cuánto contenido voy a ver en la noche, por ejemplo. No me puedo dormir con una pantalla porque activa, ¿no es cierto?, mi sistema nervioso central, entonces estimula, por lo tanto tengo que buscar otros elementos para poder ayudar a relajarme, a tener espacios de autocuidado. O sea, yo creo que ahí es súper importante trabajar pautas de autocuidado. Carolina, a ver, cuando hablamos de una familia, hijos, esposo, esposa, qué sé yo, ¿no? Y queremos reducir el uso de implementos tecnológicos como los celulares, como la televisión, ¿cierto? En las comidas no tener, digamos, el celular sobre la mesa, dar el ejemplo, ¿verdad? Ahora, ¿será bueno el planificar actividades en familia donde no incluya una conectividad, ejemplo, una actividad de ir al cine, ¿cierto? Tiene que ver un poco con captar la atención de solo una cosa. ¿Será necesario también planificar, programar salidas a parques, ir a jugar o jugar un juego de mesa en la casa, todos juntos con los celulares fuera? O sea, tener por lo menos un espacio en familia para estar con la familia y no con las redes. ¿Y por qué lo pregunto? Porque de pronto se está perdiendo mucho esta conexión con tu propia familia. O sea, lo ejemplifiqué como hijo, padre, madre, pero puede ser pololo, polola, digamos, tu familia más pequeña. Claro. Un grupo, ¿no? Un grupo familiar. Y ¿será necesario planificarlo para no perderlo de alguna manera? O sea, decir, ok, el sábado no vamos a ver tele, vamos a ir a jugar al parque de alguna manera, no sé, una planificación finalmente. Sí, de hecho lo que tú dices es súper importante. Una de las cosas que nosotros debemos en el fondo poder trabajar es la planificación de rutinas. Cuando nosotros planificamos rutinas, aumentamos el sentido de controlabilidad durante el día o durante el periodo de tiempo que necesito para esa rutina, ya sea diariamente, semanalmente, etcétera. O sea, cuando yo planifico,
actividades individuales o grupales, esas actividades tienen que ir en función de poder desapegarnos o desprogramarnos un poco, ¿no es cierto?, de estas tecnologías, ya sea tablet, celular, laptop, computador, lo que sea. Incluso rutinas que no tengan relación con el trabajo. Porque muchas veces se planifican, en el fondo, actividades familiares o de pareja, ¿no es cierto?, o de grupos de amigos, donde hay personas que siguen conectadas porque están trabajando. Entonces, yo creo que ahí también es súper importante que nosotros, cuando programemos o planifiquemos actividades, sean actividades que sean completamente independientes de otras actividades. Y eso uno lo puede hacer en distintos momentos. Por ejemplo, planificar con la familia. Sabes que hoy día vamos a tener un almuerzo familiar, así que vamos a estar todos en el fondo en la mesa, pero no vamos a tener celulares, y decirlo explícitamente. Yo creo que una de las cosas que falta hoy día es decir abiertamente, explícitamente, que esto, sabes que no es adecuado, interrumpe la conversación, o por ejemplo incomoda también al resto que a lo mejor no está muy conectado. Hay gente que aún no tiene redes sociales. Hay gente que no utiliza mucho las redes sociales, adultos mayores que no tienen esta conectividad como otros. Entonces, a veces es importante poder expresar situaciones de forma abierta, clara, acuerdos en común, actividades deportivas, actividades de recreación, por ejemplo, actividades culturales. O sea, se está instaurando mucho hoy día, por ejemplo, los stand-up, teatro, actividades culturales abiertas. Me parece súper importante que esas programaciones sean súper, en el fondo, acordadas entre los miembros. Amigos, por ejemplo, oye, chiquillos, vamos a juntarnos, vamos a salir, pero de verdad es como sin teléfono. O sea, es importante. Está difícil, sí. Está difícil la misión. Es mejor ir a un lugar donde no hay señal. Evidentemente no, pero de todas maneras vamos que a la sí. montaña. Hay que lograr acuerdos, ¿cierto? Como nos dice Carolina. Y estábamos hablando de las personas que no tienen tanto acceso a las redes sociales. No solamente la tercera edad y adultos mayores, sino que también hay muchos jóvenes que ya no suben fotos casi, o que ya prefieren prescindir, ¿cierto?, de algún perfil en alguna red social. Y me llama la atención el efecto que se produce al inverso, ¿cierto? Qué extraña esta persona que no tiene redes sociales. Qué extraña esta persona que no tiene fotos, algo oculta. ¿Qué pasa en ese sentido y en ese, digamos, en ese contexto, Carolina? Mira, yo creo que eso también es súper importante. Hay un pool de personas que no manejan redes sociales, y principalmente una de las razones es porque ocupaban mucho tiempo para otras actividades. A mí me parece que se ha normalizado tanto el exponer la vida, ¿no es cierto?, el subir la vida a las redes sociales, que el que no lo hace, claro, aparece como alguien totalmente extraño, fuera de contexto, que quizás tiene esta vida social, y eso dista mucho de la realidad. A mí me parece que es súper bueno también que uno pueda ejemplificar o pueda exponer sus puntos de vista y decir, efectivamente, mira, sabes que yo no tengo redes sociales porque ocupaba mucho tiempo de calidad de mi día, o la verdad es que si yo necesito hablar con alguien, yo llamo por teléfono, particularmente yo llamo por teléfono. Ocupo mucho, obviamente, el WhatsApp porque tengo pacientes, porque es mucho más rápida la interacción, pero si yo necesito hablar con alguien algo importante, yo llamo por teléfono. Creo que tenemos que volver a traer o normalizar también el llamado telefónico. Hay gente que se incomoda cuando te llaman ahora. O sea, estamos a ese nivel. Es como, oye, pero me estáis llamando, ¿por qué? Si mándame un WhatsApp. O sea, yo creo que las redes sociales han ayudado a la conectividad, pero también han limitado también en algunos contextos precisamente esta comunicación. Tenemos factores positivos y tenemos factores no tan positivos. Yo creo que también hay que rescatar que esto nos permite conectarnos, pero también desde dónde nos conectamos. Me parece que las personas pueden elegir, pueden optar por cuál es el nivel de conectividad que va a tener, pero sí creo que es súper bueno que en esos momentos de grupo uno pueda ejemplificar por qué no se conecta o por qué no hace ciertas cosas. Principalmente para que el otro también tenga un reflejo, tenga una visión distinta a lo mejor a lo que yo estoy acostumbrado. De todas maneras, me parece que sí, Carolina. Es súper importante. De todas maneras que sí, y agradecemos esta reflexión a esta hora en la mañana, ya que sabemos que en muchos hogares, trabajos, etcétera, nos están viendo. Así que, Yanka,
vamos a tener que ahí buscar la manera y alternativa de no estar tan conectados. Es cierto, vamos a seguir conversando sobre estos temas. Carolina, muchísimas gracias, psicóloga de la Clínica Universidad de los Andes, gracias por esta conexión, y de todas maneras queda un tema muy abierto para seguir conversando, así que vamos a estar en contacto contigo sin duda para seguir conversando sobre esto y muchas cosas más. Muchísimas gracias. Que estés muy bien, Carolina. A ustedes, muchas gracias. Lindo día. Igualmente. Y continuamos aquí acompañándole en tu conexión matinal. Yanka, nos vamos a una breve pausa y ya estamos de regreso.